los municipios con mayor urbanización y mayores carencias. Entonces, pues es una deuda, no solamente del gobierno, sino es una deuda de México con estos municipios. Y es donde más pobreza urbana se concentra de todo el país. Entonces, estamos haciendo realidad el por el bien de todos, primero los pobres. Justamente, Presidenta, este sería en su sexenio el programa de mayor importancia en el Valle de México, el que se va a aplicar. Sí, bueno, tenemos este programa con Efraín, con Conagua, estamos haciendo un programa con la maestra Delfina, el gobernador Menchaca de Hidalgo y la jefa de gobierno, un programa muy importante para dotar de agua potable a la zona metropolitana del Valle de México, incluido el estado de Hidalgo, y tiene que ver también con el saneamiento del río Tula. Entonces, hay muchos otros proyectos que estamos desarrollando también. Muchas gracias, Presidenta. Si me permite una pregunta al gobernador, una opinión a la gobernadora Delfina acerca de este programa. ¿Cómo ha sido esta coordinación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno? Pues de manera, pues es un proyecto histórico para la zona del Estado de México. ¿Cómo ha sido esta comunicación? ¿Cómo se ha desarrollado este plan? Y sobre todo, si hay alguna fecha estimada para que concluyan estas 120 y tantitas obras. ¿Hay un plazo ya estimado para que pues se vea un rostro diferente a la zona oriente del Estado de México? Bien, gracias. Pues, ¿cómo ha sido? A través de un diagnóstico que efectivamente se hacen mesas de trabajo, en donde hay un coordinador y precisamente por instrucciones de nuestra presidenta y llevando esa tarea que yo digo como maestra, algo que nos ha pedido es que efectivamente sea de manera muy rigurosa. A través, cuando se hace el diagnóstico, después se hacen las reuniones de trabajo, se va evaluando los avances. Hay mucho trabajo de territorio, algo que se solicita mucho es la supervisión para que se vea el avance. Y junto con ello, bueno, ir estableciendo metas a corto, largo, mediano y largo plazo. Este proyecto está a lo largo de este sexenio y nosotros esperamos que terminando el sexenio ya se tenga la totalidad de estas metas. Sin embargo, ya ha habido avances efectivamente en cada uno de los rubros, ha habido esa evaluación, ese seguimiento, y algo muy importante que yo les comentaba es la disposición que se tiene. Nuestros presidentes municipales haciendo todo lo necesario en lo que se refiere a la asignación de los espacios, de los terrenos, pero también viene la participación social, también se platica con los ciudadanos, y algo que también nos pidió mucho nuestra presidenta es que se partiera de las necesidades que perciben nuestros presidentes municipales, los que pueden tener de primer contacto cómo está su municipio, qué requiere, porque tienen ese contacto con la ciudadanía, pues son nuestros presidentes municipales, y eso yo lo agradezco mucho. No fueron proyectos que vinieron de arriba hacia abajo, sino al contrario, se fueron construyendo a través de esas reuniones. Y junto con ello aprovecho también, ¿qué es lo que pedimos a la ciudadanía? Que nos apoye mucho. Miren, ahorita aprovechando este espacio, en lo que se refiere a la cuestión de las inundaciones, de verdad que yo veo a todos los que ahorita integran el gabinete que están sábados, domingos, van entre semana, están en la noche, hemos estado en la madrugada que mandan esa información. Y lo único que les pedimos a nuestros ciudadanos es de verdad el manejo de basura. Si los ciudadanos nos apoyaran en ese manejo de basura, en ese control, de verdad que evitaríamos muchas inundaciones. Cada uno de los integrantes hace su mayor esfuerzo, pero obviamente no podemos solos y sí necesitamos del compromiso, de la responsabilidad que tiene que tener cada ciudadano para el manejo de basura. Y creo que eso nos va a ayudar mucho, pero vamos bien, hay ese avance, hay esa supervisión, hay ese seguimiento y esa participación. Gracias. Gracias, gobernadora. Presidenta, y si me lo permite, la última pregunta sería justamente en este tema de las lluvias. En los últimos días pues ha sido un tema en el Valle de México estas lluvias atípicas, estas lluvias históricas que se han registrado en el centro del país, y sí quisiéramos conocer pues qué se está haciendo desde los municipios, desde los alcaldes, sobre todo en estas zonas en donde se han registrado estas inundaciones. Estamos hablando del municipio de La Paz, de Catepec, Nezahualcóyotl, incluso en Chimalhuacán también ha habido algunos tipos de cuestiones de inundación, y sí nos gustaría conocer qué es lo que están haciendo estos alcaldes pues justamente para mitigar estas acciones que decían. ¿Alguno de ustedes quiere platicar? Ándale, usted queda.
Gracias. Con su permiso, Presidenta, se está actuando de manera coordinada con la CONAGUA y de manera importante se han venido realizando por instrucciones de la gobernadora recorridos con la CAEM. Es importante decir que en el caso de nuestros municipios tenemos diferentes características distintas. Los años que tiene nuestra infraestructura hidráulica en algunos municipios es mucho más vieja que en las otras. Entonces, estamos trabajando sobre un plan integral, además es permanente. Como ya lo dijo la gobernadora, prácticamente hemos estado 24/7 trabajando también con el sistema de agua de la Ciudad de México, que es para nosotros una parte muy importante. Hay que recordar que nosotros somos una cuenca, todo el Valle de México somos una cuenca. Nosotros en el oriente recibimos también agua fundamentalmente de lo que baja de la Sierra de Santa Catarina y toda la cuenca que viene de Iztapalapa, y es lo que nos hace esa cuneta también ahí en el municipio de La Paz. Es importante decir que estamos, Presidenta, trabajando con el gobierno de la Ciudad de México, también con el metro de la Ciudad de México, porque bueno, tenemos afectaciones tanto en la línea A como en la línea B, y estamos trabajando en un plan integral, insisto, permanente, que nos ha permitido ahora, también en el marco de garantizar que en esta integralidad de la planeación para la inversión que tiene el Plan del Oriente del Estado de México, pues evidentemente no solo se resuelva la infraestructura, sino que la calidad de vida se vea reflejada en que haya las condiciones hidráulicas necesarias, el abastecimiento de agua, y que también esto sea para las empresas en el polo de bienestar pues un mecanismo de atracción para que no tengamos algún problema de infraestructura que impida estas limitaciones, cuando en el oriente pues habrá una gran cantidad de empleos que también estarán a disposición de las mexiquenses y los mexiquenses. Gracias, Presidente. ¿Listo? Gracias. Vamos a ver la última aquí. Buenos días, Presidenta. Claudia Sheinbaum, muchas gracias. Soy Aisa García de Telesur. Quiero hacerle algunas preguntas sobre el tema de Estados Unidos. Ayer Cuba se quejó de que el gobierno de Estados Unidos emitió un memorándum presidencial donde reafirma el endurecimiento de la política de bloqueo de más de 60 años. Incluso más endurecimiento después del 2017, cuando se obstaculizó la llegada de remesas de los migrantes cubanos, etc. Hay varios países de la región como Brasil, Bolivia, que se han pronunciado en contra de esta medida. ¿Cuál sería la postura de su gobierno? También en contra. México es el país que desde hace decenas de años votó en contra del bloqueo a Cuba, y esa ha sido una posición que hemos mantenido, fíjense, ahí sí, independientemente de los gobiernos, unos más, otros menos, pero se ha mantenido, y esa va a ser siempre nuestra posición. Presidenta, en otro tema, hay gran preocupación, sobre todo hay medios que están destacando cifras bastante preocupantes sobre la baja incautación de armas en la frontera de México con Estados Unidos. Estaba leyendo un informe de un medio que es bastante prestigioso, que es de Conservation, y otros medios de Texas, donde hablan de datos, de informes fronterizos, de datos federales que revelan, la verdad, una marcada disminución en la incautación de armas de fuego y municiones también en la frontera. No lo quiero abrumar con cifras, pero los agentes fronterizos han incautado 435 armas y rifles con destino a México desde el 1 de octubre de 2024 a la fecha. Muy poco si se compara con los 1.110 incautados entre el 1 de octubre de 2023 y el 30 de septiembre del 2024. Y bueno, los agentes fronterizos en esos informes han dicho que se ha incautado un total de 82.452 balas, comparado con las 390.998 incautadas en el año 2024. La pregunta es: ¿cómo se va a proteger México? México ha estado haciendo demandas, incluso en la Suprema Corte, contra las empresas que venden armas. ¿Le vamos a seguir comprando armas a estas empresas o vamos a poner aranceles a estas armas que llegan a México? Es que es la entrada ilegal. O sea, de manera legal, los únicos que compran armas realmente pues es la Defensa Nacional o la Marina.
¿Y se la compran? Pero la entrada, en algunos casos sí, Ajá. en otros casos no. Pero hay muchas armas incluso que se fabrican aquí en México, en los propios talleres de la Defensa Nacional. El tema es que son entrada ilegal de armas. Hubo hace algunos meses una incautación importante que hizo Estados Unidos, pero después de eso en efecto ha disminuido. Y nosotros lo exigimos siempre. Es de los dos lados, no puede ser solamente de un lado. Pero Estados Unidos no está haciendo La mucho. cantidad de armas que utilizan los grupos delictivos, la delincuencia organizada en México, pues viene de Estados Unidos. En una de las llamadas que tuve con el presidente Trump, le decía, ¿cómo puede explicar usted que un lanzagranadas que tiene un grupo de la delincuencia organizada pase de manera ilegal de su país a mi país? ¿Dónde están las revisiones que tienen que hacer ustedes en la frontera? Pareciera Y que eso solo lo vamos a seguir defendiendo. Aquí pues hacemos nuestro trabajo, pero ellos tienen que hacerlo, así como nosotros disminuimos el paso de drogas, particularmente las sintéticas, aunque no solo, particularmente el fentanilo, y se ha reducido de manera importante. De igual manera nosotros lo que pedimos es que haya una reducción de las armas de Estados Unidos a México. Está el caso, ya lo tocamos alguna vez aquí, después ya no, de Rápido y Furioso, el increíble caso en el periodo de Obama con Calderón, que permitieron la entrada de armas supuestamente porque iban a ver, le iban a poner un chip para saber a dónde llegaban. Pues nomás entraron, le quitaron el chip y armaron a los grupos delictivos. Y no hubo nadie sancionado, nadie en aquella época por parte de Estados Unidos. Y eso que hubo personas que perdieron la vida, estadounidenses, vinculados con la operación Rápido y Furioso. Entonces, además de que eso nunca acabó por aclararse, y no hubo sanciones, pues en este caso, en todos los acuerdos que tenemos, siempre se pone que debe haber reciprocidad. ¿Tenemos alguna estrategia como país más allá de las denuncias en la Suprema Corte y de esta constancia de plantear? Todavía queda un juicio en la Corte de Estados Unidos que tiene que ver, hubo uno que no procedió, que fue la venta de las armadoras, que era contra las armadoras, y otra es contra quienes venden las armas. Esa todavía continúa. ¿Podemos poner aranceles? ¿México puede poner aranceles? Pues es que no es un tema, pienso yo, de aranceles, ¿no? En el caso de las que no son de las que no son ilegales, digo, de las que se compran. No creo que esa sea una política que disminuya la entrada de armas, pero sí, decirlo en la mañanera nos ayuda mucho. Presidenta, hay un tema sobre las aduanas que usted ha tratado mucho aquí. Hace unos días entrevisté a uno de los candidatos a presidir Karen, que es la Confederación de Agentes Aduanales. Ahora van a tener elecciones pronto. Y entrevisté a Claudio Silva Gelso y él destacó la necesidad de prácticas de autorregulación, transparencia y de integridad por el bien del país. Y me llamó la atención porque son palabras que también aquí se repiten en el tema de los aduaneros. Para usted, ¿cuál sería la imagen adecuada, necesaria o que beneficie al país en términos de cómo debe ser un agente aduanal? Así tiene que tener una palabra grande que diga honestidad. Y punto. Y eficiencia. Señora Presidenta, otra pregunta. Durante la pandemia de la COVID-19, este es un tema bastante polémico, pero también un tema tabú, porque se trata de la muerte de las personas. Durante la pandemia usted fue reconocida por haber evitado una crisis funeraria en la Ciudad de México.
eso todos lo recordamos muy bien. Y más adelante, usted fue reconocida por impulsar un reglamento moderno que actualizó la normativa local en materia de servicios funerarios. Eso quedó en la Ciudad de México. Ahora, como presidenta en el gobierno federal, ¿tiene previsto usted implementar algún programa o iniciativa para modernizar y fortalecer, estoy leyendo porque es una pregunta larga, los servicios funerarios que ofrecen instituciones como el IMSS o el ISSSTE, así como extender este beneficio a los que se benefician de los programas del bienestar? Lo que pasa es que siguen habiendo muchísimos agentes afuera de los hospitales que nada más están así como buitres esperando a que se conozca de algún fallecido para ofrecerle servicios funerarios súper caros. Y bueno, quería saber si eso que usted creó en el gobierno de la Ciudad de México, siendo usted jefa de gobierno, se pudiera extender a través del bienestar o de no sé qué instancias, para que el que no tenga IMSS o ISSSTE, o incluso los que lo tengan, puedan acceder a un servicio como el que tienen los trabajadores de la Ciudad de México, que creo que pagan 13 pesos o no pagan, el gobierno les da ese servicio y cuesta 13 pesos, algo así. La normatividad en ese sentido, y quien brinda esos servicios en general son los municipios también, o los estados. Quien administra, digamos, los cementerios o los crematorios que son del gobierno, de los gobiernos públicos, son los municipios. Entonces habría, si hacemos alguna cuestión, tendría que haber una coordinación general entre municipios, estados y la federación, porque más que una norma o un apoyo, pues lo que hay es que fortalecer esos servicios a partir de quien tiene esa atribución, que son los municipios también. Entonces lo estudiamos para ver cómo apoyar a la gente siempre. Y sobre este tema, bueno, parecido, Presidenta, su gobierno ha logrado acuerdos con los dueños de gasolineras que están dando resultados, todos nos beneficiamos de eso, y también con productores de tortilla, de maíz, todo eso. Pero ha habido algo con el tema de las primas de los seguros médicos, han aumentado hasta un 26%. ¿Hay alguna forma o tienen ustedes contemplado, ya sé que no se regulan precios, usted me lo ha aclarado, pero hay alguna forma de contener esta alza o de pedirle amablemente que lleguen a un acuerdo las aseguradoras? Porque imagínense que ya ni siquiera aumentan el nivel de la inflación, ¿no? Ahora lo mejor que podemos hacer es tener los mejores servicios de salud públicos. Esa es nuestra convicción, nuestra orientación. Quien pueda pagar un seguro privado, pues que pague el seguro privado, pero en la medida que las instituciones públicas cada vez den un mejor servicio, pues en esa medida también la gente va a querer ir menos a un seguro privado, ¿verdad? Y ahí también pues se van a contener los precios. Y va mejorando poco a poco. Del 2018 a la fecha mejora. Y tenemos un plan que estamos siguiendo para seguir mejorando la atención pública de la salud. Finalmente, Presidenta, hablando de la atención pública, ayer se habló algo de la subrogación de servicios de hemodiálisis. Aprovechando que está aquí el director del IMSS, Zoé Robledo, hay muchos comentarios. Yo no soy experta en este tema de la subrogación, la verdad, pero me gustaría saber, porque dicen que le va a costar más al gobierno dejar de subrogar a particulares. No, eso lo dicen los particulares. ¿Quieres comentar? Gracias. Sí, ayer... No los particulares, los que tenían ese negocio. Sí, ayer se comentaba del tema del servicio de laboratorio. Ahora, sobre el tema de hemodiálisis, hay dos grandes movimientos y tendencias que estamos trabajando en el sector salud. Por un lado, que los pacientes que tienen insuficiencia renal y que necesitan esta terapia, también se promueva mucho el uso de la diálisis peritoneal ambulatoria, es decir, las personas que en su casa hacen este proceso durante la noche y no tienen que ir necesariamente a una sala de hemodiálisis.
La Organización Mundial de la Salud recomienda que sea el 50%, nosotros estamos entre 55% y 45% en diálisis. Esa es una primera parte. No les gusta desde luego a los prestadores de servicios privados de hemodiálisis porque es una acción mucho más de salud pública que tiene que ver con la educación de las personas que están en este tipo de terapia. Esa es la primera parte. La segunda, efectivamente, es recuperar, como lo veíamos aquí para el Plan del Oriente del Estado de México, la prestación directa de los pacientes hemodializados en las instalaciones propias. En el IMSS, uno de los servicios que más se subrogó es justamente el hemodiálisis. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? En vez de hacer contratos, irnos a la prestación directa en nuestras propias instalaciones. Hay además ya estudios que demuestran que al paciente le va mejor cuando hay continuidad en el lugar en donde acude y no tiene que atenerse a los cambios de un proveedor y otro. Cada vez que hay cambio de proveedor, por cierto, hay manifestaciones y una serie de elementos. Entonces, no es un asunto de costo-beneficio tampoco, que también se decía. Entre otras cosas porque se han modificado las normas. Cuando Alejandro Sbarch era director de COFEPRIS, se modificó la norma que establecía, fíjense nada más, que toda sala de hemodiálisis tenía que tener todo el tiempo un nefrólogo. Eso lo que lograba era que cuando hacían las instituciones los análisis de qué le costaba más caro o cuál era el mayor beneficio, irse a la privatización. ¿Quién había hecho esas normas? Los propios prestadores de servicios privados. Y efectivamente, como lo ha señalado la presidenta, quienes están en servicios privados, con seguros privados, adelante. Pero nosotros tenemos que garantizar que la prestación sea en las instalaciones con nuestro personal, porque, insisto, hay evidencia que a los pacientes además les va mejor. Muchas gracias, director Suárez Robledo. Una última pregunta, presidenta. Perdón, compañeros. El Senado de Estados Unidos aprobó grabar las remesas ayer y el Banco de México dio a conocer una caída en el 4% de las remesas. Por fin el viernes se va a presentar una estrategia. Sí, vamos a presentarlo, yo creo que no este viernes, porque todavía estamos revisando algunos temas. Lo voy a leer, es una nota de Secretaría de Hacienda. México recibió 5.360 millones de dólares en remesas. Subieron 4.2% respecto del mes anterior en cifras desestacionalizadas. Respecto al dato del 2024 sí es menor, pero hubo una caída muy importante en mayo de las remesas. La razón principal es que muchos de nuestros paisanos, por lo menos es la estimada, dejaron de ir a trabajar durante cierto tiempo y hubo una caída por diversas razones, entre otras también pues la persecución en algunas zonas de Estados Unidos. En junio aumentaron respecto a mayo. Todavía son menores del 2024, pero nosotros creemos que van a seguir aumentando con la plática que tenemos con organizaciones de allá, con nuestros propios paisanos y los consulados. ¿Qué se aprobó en el Senado? Recuerden que primero habían planteado un porcentaje del 5% de impuestos a las remesas que enviaban las personas no nacionales, o sea que no tenían la doble nacionalidad. Si tenías nacionalidad estadounidense y enviabas remesas, no se te cobraba. Y cualquiera que fuera tu situación migratoria, si no eras ciudadano estadounidense, pagabas el impuesto frente al envío de remesas. Nosotros nos movilizamos, sí, nos movilizamos pacíficamente. ¿Cómo? Llamamos a nuestros paisanos allá, sobre todo los nacionales, los que tienen la doble nacionalidad, los que tienen ciudadanía estadounidense, que enviaran cartas a sus senadores para informarles pues de la dificultad que eso va a tener para la economía de Estados Unidos y para la economía de México. Se enviaron decenas de miles de cartas. El Senado de la República envió un grupo muy importante de todos los partidos políticos a hablar con congresistas, con senadores. Nuestro embajador allá y también la Secretaría de Relaciones Exteriores tuvieron varias conversaciones. Conversamos en su momento con el secretario de Comercio, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos,
haciéndole saber pues el impacto que iba a tener para México y para los Estados Unidos. En el Congreso primero se redujo a 3.5%, que era una reducción, pero evidentemente seguía con un impacto muy grande. Ahora en el Senado de la República, que se aprobó, para todas las remesas, independientemente de si son ciudadanos o no, se cobra el 1% solamente a los envíos en efectivo. Si es un envío electrónico, si allá tienen una cuenta y depositan en una cuenta acá, no hay impuesto. Si tienen una tarjeta de débito y a través de la tarjeta de débito envían la remesa, no hay impuesto. Como la de Bienestar de México. Solamente, no, tiene que tenerla ya el ciudadano o el migrante o el mexicano o mexicana que estén allá. Por cierto, esta es una medida no solo a México, es a la India, que son los primarios receptores de remesas de todo el mundo, de Estados Unidos, y a todos los países de América Latina. No solo es para México, pero hay que decir que México fue el único país que nos movimos para pedir que esto no fuera así. Entonces, todos los envíos electrónicos, cero impuesto. Solamente aquellos que llegan a un lugar donde se aceptan, hay, digamos, tiendas, lugares en Estados Unidos, principalmente donde viven las mexicanas y mexicanos o hispanos, en donde uno llega con el dinero en efectivo y dice, quiero que deposite esto en tal lugar o quiero que lo mande a tal lugar. Y entonces hay un envío a través de un envío bancario. Entonces, a esos que son en efectivo, a esos se les cobra el 1%. Entonces, ya es una reducción importante, y a los electrónicos no. ¿Qué estamos planteando nosotros? Más que reembolsar al que envía en efectivo, facilitarle a todos los que envían en efectivo que obtengan su tarjeta de Finabien. Entonces eso es lo que ya vamos a anunciar con Rocío Mejía, porque es mucho más fácil que el reembolso directo en efectivo, que se vuelve mucho más complejo ese reembolso. Entonces, más bien es masificar la tarjeta del Finabien, que es muy fácil acceder a ella, para que pues todos aquellos que envíen en